En general, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se habla poco del verdadero primer fascista. Aunque su figura ha quedado ensombrecida a nivel histórico por la de Adolf Hitler, Benito Mussolini, quien gobernó Italia desde 1922 hasta 1943, también asesinó brutalmente a miles de personas y participó activamente en el bando del Eje. Tras ser fusilado el 28 de abril de 1945, su cuerpo y el de su amante, Clara Petacci, fueron expuestos y sometidos a todo tipo de vejaciones en una plaza de Milán. Killed Mussolini. The bodies of the ex-dictator, his mistress, and fellow fascists were left lying in the square, and the enraged Italians took the opportunity of kicking them and flinging rubbish on them. En el video de hoy vamos a explorar la figura de Mussolini, su biografía, su ascenso y caída del poder y su trágico y merecido final, ejecutado por un pueblo oprimido. Prepárense para viajar a la Italia de principios del siglo XX, en otra apasionante entrega de Historia Militar. Comencemos. En la antigua Roma, la palabra fasces se refería a un arma que consistía en un haz de varas de madera, que a veces incluso contenía el filo de un hacha. Utilizada por las autoridades romanas para castigar a los infractores, las fasces llegó a representar la autoridad del Estado. En el siglo XIX, los italianos empezaron a utilizar la palabra para designar a grupos políticos unidos por objetivos comunes. Ese violento símbolo sería el origen del fascismo, fundado por el protagonista del video de hoy. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, un pequeño pueblo en el centro de Italia. Hijo de una familia humilde, su padre era herrero y su madre maestra de escuela. Benito creció con las historias de nacionalismo y heroísmo político de su padre socialista. Solitario y socialmente torpe, se vio envuelto en problemas a una edad temprana debido a su intransigencia y violencia hacia sus compañeros de clase. Cursó estudios de magisterio y se convirtió en profesor, profesión que le serviría luego para ejercer el periodismo. De joven se trasladó a Suiza y se convirtió en un socialista declarado. Con el tiempo regresó a Italia, habiendo sido expulsado del país suizo por sumarse a grupos políticos radicalizados, y se estableció como periodista. Mussolini fundó varios diarios, entrenando la propaganda que luego usaría como herramienta durante el fascismo. Llegó a escribir en sus artículos que hubiera sido necesario fusilar a una media docena de diputados para dar un ejemplo saludable a los demás partisanos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Italia se mantuvo neutral. No obstante, Mussolini quería que su nación se uniera a la contienda, lo que lo enfrentó al Partido Socialista Italiano, que lo expulsó por su defensa de la guerra. En respuesta, este formó su propio movimiento político, las Fases de Acción Revolucionaria, cuyo objetivo era fomentar la entrada al combate. Finalmente, Italia acabó uniéndose a la Primera Guerra en 1915. Mussolini estaba cada vez más convencido de que la sociedad no debía organizarse en función de la clase social o la afiliación política, sino en torno a una fuerte identidad nacional. Creía que solo un dictador despiadado y enérgico podía hacer una limpieza de Italia y devolverle su promesa nacional. Para ello empezó a fomentar este sentimiento en la juventud para conseguir apoyo. Esta sería una estrategia que mantendría durante toda su carrera política, como se ve en el siguiente material. Si bien todavía no era la figura adorada que acabamos de ver en el material, tras la guerra Mussolini no estaba solo. Muchos italianos estaban disgustados por el Tratado de Versalles. Consideraban que el acuerdo que repartía el territorio de las naciones agresoras no respetaba a Italia, al concederle demasiado poco terreno.
lentamente se empezaba a preparar un caldo de cultivo de descontento, ideal para la violencia que estaba por venir. En 1919, Mussolini fundó un movimiento paramilitar al que llamó las Fases de Combate Italianas. Esta era una escuadra centrada en el combate que pretendía movilizar a veteranos curtidos en la guerra para que pudieran devolverle la gloria a Italia. Mussolini esperaba traducir el descontento de la nación en éxito político, pero el joven partido sufrió una humillante derrota en las elecciones parlamentarias de ese año, obteniendo solamente 2.420 votos frente a los 1.8 millones del Partido Socialista, lo que alegró a sus enemigos en Milán, que celebraron un falso funeral en su honor. Sin inmutarse, Mussolini empezó a cortejar a otros grupos enfrentados a los socialistas. Industriales y comerciantes que temían huelgas y paros, terratenientes rurales que no querían perder sus tierras, y miembros de partidos políticos que aborrecían la creciente popularidad del socialismo. Estos grupos se convertirían en un valioso apoyo para el plan que tenía entre manos el futuro dictador italiano. Los poderosos aliados de Mussolini ayudaron a financiar el ala paramilitar de su movimiento, conocida como los Camisas Negras. Aunque Mussolini profesaba estar en contra de la opresión y la censura de todo tipo, el grupo pronto se hizo conocido por su disposición a utilizar la violencia para obtener beneficios políticos. Los Camisas Negras aterrorizaron a los socialistas y a los enemigos personales de Mussolini en todo el país. El año 1920 fue muy sangriento, con los fascistas marchando por las ciudades, golpeando e incluso matando a los líderes sindicales y tomando de facto el control de la autoridad local. Sin embargo, el gobierno italiano, que compartía la enemistad de los fascistas con los socialistas, hizo poco o más bien nada para frenar la violencia. Aquí vemos un material de archivo de esta fuerza paramilitar. Al final del mismo se puede ver qué tan armados estaban. Aunque en realidad Mussolini solo controlaba una fracción de los milicianos, su imagen de dureza contribuyó a forjar su reputación de líder poderoso y autoritario, capaz de respaldar sus palabras con acciones violentas y decisivas. En esta época empezó a popularizarse entre sus seguidores el apodo que él mismo se había puesto, Il Duce. El duque ejercía una poderosa influencia sobre los italianos, seduciéndolos con su encanto personal y su retórica persuasiva. En 1921 Mussolini obtuvo un escaño en el Parlamento e incluso fue invitado a formar parte del gobierno de coalición por el primer ministro italiano, quien supuso que Mussolini calmaría a sus Camisas Negras una vez que se le diera una parte del poder político. Sin embargo, el gobierno había juzgado mal a Mussolini, que en cambio pretendía utilizar a sus fuerzas paramilitares para hacerse con el control absoluto. A finales de 1921, Mussolini transformó a su grupo en el Partido Nacional Fascista, convirtiendo en menos de 2 años a un movimiento que había contado con unos 30.000 integrantes en 1920 en un partido político con 320.000 miembros. Aunque le había declarado la guerra al Estado, el gobierno italiano no pudo disolver el partido y se mantuvo al margen, mientras los fascistas se apoderaban de la mayor parte del norte de Italia. Mussolini vio la oportunidad de dar el golpe final en el verano de 1922. Los socialistas habían anunciado una huelga que no era en nombre de la emancipación de los trabajadores, sino un grito desesperado para que el Estado pusiera fin a la violencia fascista. Mussolini logró que la huelga se viera como prueba de que el gobierno era débil e incapaz de gobernar. Con nuevos partidarios que querían ley y orden, Il Duce decidió que era el momento de tomar el poder. El 25 de octubre de 1922, un día después de su reunión en Nápoles con las autoridades, Mussolini designó a 4 líderes del partido para que dirigieran a sus miembros hacia la capital del país. Mal entrenados y mal equipados, estos hombres probablemente habrían perdido una batalla con el ejército italiano.
Pero Mussolini pretendía intimidar al gobierno para que se sometiera sin generar una guerra civil. El dictador tenía de su lado una potencia carismática y un apoyo popular que hacía temblar a la cúpula política de Roma. Mientras Mussolini permanecía en Milán, sus partidarios marcharon rumbo a la capital italiana, dejando caos y destrucción a su paso, e incluso tomando edificios gubernamentales de varias ciudades. Luigi Facta, entonces primer ministro, intentó imponer la ley marcial, pero el rey pensó que Mussolini podía instaurar la estabilidad y se negó a firmar la orden que habría movilizado a las tropas italianas contra los fascistas. En protesta, Facta y su gabinete dimitieron la mañana del 28 de octubre. Armado con un telegrama del rey en el que se le invitaba a formar un gabinete, Mussolini se embarcó en un coche cama y emprendió un tranquilo y triunfal viaje de 14 horas de Milán a Roma. El 30 de octubre se convirtió en primer ministro y ordenó a sus hombres que desfilaran ante la residencia del rey al salir de la ciudad. Durante más de 20 años, el dictador que había tomado el poder por la fuerza estaría al frente del gobierno italiano. El monarca Víctor Manuel, agotado por la guerra mundial y un estado de casi guerra civil en Italia, había asumido que Mussolini impondría el orden. Sin embargo, en 3 años el duque se convirtió en un dictador absoluto, desplazando de las decisiones al mismísimo rey. Con el paso del tiempo, Mussolini incrementó su propio poder, al tiempo que recortaba los derechos civiles de la población y creaba un estado policial propagandístico. Su agenda iba más allá de los asuntos internos, ya que las ambiciones imperiales de Mussolini llevaron a Italia a ocupar la isla griega de Corfú, a invadir Etiopía y a aliarse con la Alemania nazi, lo que acabó provocando el asesinato de 8.500 italianos en el Holocausto y dejando a Italia del lado más maligno de la historia. Aquí vemos el recorte del particular dictador anunciando el ingreso a la guerra. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. El voraz hambre de poder de Mussolini sería su perdición, ya que su ceguera llevó a su país a la Segunda Guerra Mundial como parte del eje, alineado con el aparentemente imparable Adolf Hitler. Esta decisión dejaría destruida y aislada a la nación italiana por buena parte del siglo XX. El rey Víctor Manuel III, viendo la situación ya avanzada a la guerra, convenció a los aliados más cercanos de Mussolini para que se volvieran en su contra, y el 25 de julio de 1943 consiguieron finalmente apartarlo del poder y ponerlo bajo arresto. No obstante, tras una dramática fuga de la cárcel, Mussolini huyó al territorio italiano ocupado por Alemania, donde bajo la presión de Hitler firmó un humillante acuerdo en el que convertía a su nación en un débil y efímero estado títere. A partir de ese momento todo sería una debacle para el eje y particularmente para Italia. El 18 de abril de 1945, con la guerra ya perdida, sucedió uno de los mayores actos de cobardía de la historia bélica. Mussolini estaba en Milán participando de una reunión para planificar la resistencia cuando llegó la noticia de que el general de las Waffen-SS, Karl Wolff, había solicitado el cese de las hostilidades ese mismo día. Il Duce se negó rotundamente a rendirse, haciendo un show con mucho aspaviento, hablando de honor y valentía. Sin embargo, mientras la República Social Italiana se desmoronaba, Mussolini decidió huir disfrazado de soldado en un convoy alemán como una rata. En su huida, el dictador dejó atrás a su esposa, Rachele Guidi, y a sus 5 hijos, pero se llevó consigo a su amante, Clara Petacci. A las 6:30 de la mañana del 27 de abril de 1945, el convoy fue detectado cerca de la provincia de Como por un grupo de partisanos comunistas.
Tras un furibundo intercambio de disparos, los nazis decidieron rendirse ya que no le tenían ningún tipo de lealtad ni respeto al duce. Los partisanos permitieron la retirada de los alemanes a cambio de la entrega de todos los italianos. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando los partisanos estaban revisando la documentación de los prisioneros que habían quedado tras la marcha de los germanos, uno de ellos reconoció a Mussolini y lo arrestó de inmediato. Aquella noche la noticia de la detención del dictador llegó a Milán y el encargado de difundirla por radio fue el futuro presidente de la República, Sandro Pertini, el cual anunció que la decisión del Comité de Liberación Nacional, o CLN, era que Mussolini debía ser fusilado como un perro rabioso. Los partisanos que trasladaban al duce y a su amante pararon en la pequeña localidad de Villa Belmonte, donde ambos fueron conducidos hasta una tapia para ser fusilados. En un primer intento las armas fallaron, pero tras el segundo los amantes cayeron acribillados. El 28 de abril de 1945 los cadáveres fueron trasladados a Milán en camión. Durante el trayecto no se permitió a nadie acercarse a los cuerpos hasta que llegaron a la Plaza Loreto de la capital lombarda. Allí el cadáver de Mussolini fue brutalmente apedreado, pateado y tiroteado. Incluso algunas personas lo orinaron. Su cara quedó totalmente desfigurada y tras la paliza el servicio de policía compuesto por partisanos y bomberos colgó los cadáveres de Mussolini, Petacci y otros líderes fascistas cabeza abajo en una gasolinera de la plaza. Firemen were called in to disperse the mob, who were by now, what shall we say, perhaps a trifle overexcited. The final ghastly scene was the hanging of the bodies upside down outside a petrol station. Well, at least it's a warning to all remaining fascists everywhere. Este gesto de venganza era consecuencia de la humillación que sufrieron en ese mismo lugar los cuerpos de 15 partisanos antifascistas tras ser colgados. Horas más tarde, los líderes locales del CLN decidieron dar por acabada la macabra exhibición y retiraron los cuerpos, que fueron colocados en cajones de madera con paja en su interior y enterrados en tumbas anónimas. La tumba de Mussolini, que carecía de nombre y estaba identificada solo por el número 384, fue profanada el 23 de abril de 1946 por un grupo de fascistas que robó el cadáver. Aquel fue el inicio de un insólito viaje para el cuerpo del duce. Finalmente, el 7 de mayo, uno de los ladrones, Domenico Lecchisi, entregó los restos al padre Parini del convento milanés de Sant'Angelo. El cadáver estaba metido en una diminuta caja, ya que durante los constantes traslados se perdieron varios dedos y otros fragmentos del cuerpo. La iglesia y las autoridades decidieron entonces esconder el cadáver en el convento capuchino de Cerro Maggiore, donde el superior lo ocultó primero bajo un altar y luego, a causa del mal olor, en un armario. El cuerpo del otrora hombre más poderoso de Italia permaneció allí hasta 1957, momento en que el gobierno devolvió los restos a la viuda. Desde entonces el dictador, o lo que queda de él, descansa en el cementerio de San Casiano, en Predapio, en la región de Emilia-Romagna, justamente en el pueblo en el que nació en 1883. La tumba de Mussolini se ha convertido en una especie de atracción turística y es un recordatorio de lo brutal y devastador que fue el fascismo para la nación italiana. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta aquí y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.